El sol de la tarde comenzaba a desvanecerse, dejando estelas doradas entre las viejas estanterías de madera en la pequeña librería de Elena. El Rincón del Tiempo, como ella la llamaba, no era un local grande, pero cada esquina estaba impregnada del aroma a papel antiguo y de los ecos de historias pasadas. Para Elena, este lugar era su refugio del mundo exterior, un mundo que a menudo la hacía sentir solitaria e insignificante. Esa tarde, como tantas otras, Elena estaba sentada detrás del mostrador de caoba, perdida en las páginas de una novela clásica. A sus 45 años, llevaba el peso de un divorcio que la había dejado con cicatrices profundas. Desde entonces, había decidido mantenerse alejada de cualquier relación amorosa, prefiriendo sumergirse en la silenciosa rutina de su librería, rodeada de sus únicos compañeros fieles, los libros. Pero ese día fue diferente. El suave crujido de la puerta de madera y el sonido de unos pasos ligeros interrumpieron su calma. Elena levantó la vista y vio a un joven, quizás en sus tempranos 20s, de pie frente a una de las estanterías, examinando los títulos con una expresión de seria concentración. Su presencia era tan inusual en aquel lugar que parecía una estrella fugaz aparecida de repente en un cielo sin luna. Llevaba unos vaqueros gastados y una sencilla camiseta, pero había una intensidad en su mirada que lo distinguía. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Elena, esforzándose por sonar amable, aunque su tono conservaba una formalidad casi instintiva. El joven se giró, esbozando una pequeña sonrisa que iluminó su rostro. Estoy buscando algo único, dijo, sus ojos recorriendo de nuevo las estanterías. Una novela clásica, quizás. Algo que sea difícil de encontrar en las librerías modernas de Miraflores. Elena sonrió levemente. Era raro encontrar a alguien de su edad interesado en la literatura clásica con tanta pasión. Has venido al lugar correcto, afirmó, levantándose de su silla. El movimiento fue lento, casi regio. ¿Tienes algún autor favorito? Tengo muchos, la verdad, respondió el joven con una risa suave. Pero tengo muchas ganas de leer Madame Bovary. He oído hablar mucho de la historia, pero nunca he tenido la oportunidad de leerla. Elena asintió, sintiendo una conexión inmediata. Caminó hacia una de las estanterías más altas en un rincón de la tienda. Después de un momento de búsqueda entre los lomos polvorientos, encontró una vieja copia de la obra de Flaubert, cuya condición aún era notablemente buena. Aquí tienes, dijo, entregándole el libro. Esta edición es difícil de encontrar. Ya no se imprime. El joven recibió el libro con ojos brillantes. Vaya, es perfecto, dijo, pasando las páginas con cuidado, casi con reverencia. Muchas gracias. Por cierto, me llamo Mateo. Elena, respondió ella de forma concisa, dudando en mostrarse demasiado cercana. Sin embargo, había algo en la sonrisa de Mateo que la hizo sentir cómoda, como encontrar un oasis en medio de un desierto. Después de pagar, Mateo no se fue de inmediato. Encontró un viejo sillón de cuero en un rincón, se sentó y comenzó a leer. Elena, desde su mostrador, lo observaba discretamente. La forma en que se sumergía en el libro era fascinante. Su ceño se fruncía en los momentos de tensión y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios en otros. Estaba completamente absorto en las palabras de la página, como si todo su universo se concentrara en ese momento. Unos minutos más tarde, Mateo levantó la vista. Oye, si no es molestia, ¿cuál es tu opinión sobre Emma Bovary? Elena se sorprendió por la pregunta directa, pero también se sintió desafiada. Emma es el ejemplo perfecto de cómo los sueños y la realidad pueden colisionar de forma trágica, respondió, su voz más suave que de costumbre. Anhelaba una vida llena de romance y pasión, pero terminó atrapada en la desesperación y el vacío. La discusión que siguió fue profunda y reveladora. Hablaron durante casi una hora, no solo sobre la novela, sino también sobre la vida, las expectativas y la búsqueda de la felicidad. Elena se encontró abriéndose a un extraño de una manera que no lo había hecho en años. Mateo, por su parte, escuchaba con una atención que la hacía sentir vista y valorada. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que no era solo una librera de mediana edad, sino una mujer con ideas y una historia que merecía ser escuchada. Cuando Mateo finalmente se despidió para marcharse, dijo, definitivamente volveré. Podemos continuar nuestra discusión, ¿verdad? Elena solo esbozó una leve sonrisa, pero en secreto, su corazón latía con fuerza. Su encuentro con Mateo se sentía como el comienzo de algo grande, algo que aún no comprendía del todo. Por un lado, se sentía irresistiblemente atraída por aquel joven, por otro,
Temía que sus sentimientos fueran solo una ilusión. ¿Cómo podría florecer el amor entre dos personas con una diferencia de edad tan abismal, separadas por un océano de experiencias y expectativas? La duda, como una fina garúa limeña, comenzaba a calar en sus pensamientos. Fiel a su palabra, Mateo se convirtió en un visitante habitual de El Rincón del Tiempo. Cada 2 o 3 días, aparecía por la tarde, su presencia juvenil era un vibrante contraste con la atmósfera solemne de la librería. A veces traía 1 o 2 libros para comprar, pero la mayoría de las veces se sentaba en su rincón preferido, leyendo en silencio, e interrumpiendo ocasionalmente a Elena para discutir sobre literatura, filosofía o simplemente sobre la vida en Lima. Al principio, Elena se sentía cómoda con su presencia. Había una calidez que envolvía la vieja librería cuando hablaban, un respiro de la soledad que normalmente la acompañaba. Sin embargo, cuanto más aparecía Mateo, mayor era la tensión que comenzaba a filtrarse en el corazón de Elena. ¿Qué es lo que realmente quiere de mí?, murmuraba Elena para sí misma una tarde, mientras observaba a Mateo absorto en un libro de Julio Ramón Ribeiro. La pregunta la perseguía, socavando la tranquilidad que él parecía traer. No podía negar que había una poderosa atracción. Su sonrisa, la forma en que escuchaba con genuina atención, y una sabiduría que parecía impropia para alguien de su edad. Pero, ¿cómo era posible que un joven como Mateo estuviera genuinamente interesado en ella? ¿Era simplemente la soledad de ambos lo que los unía, o había un motivo oculto detrás de su amabilidad? La diferencia de edad se cernía sobre ellos como una sombra persistente. Cada vez que hablaban, la mente de Elena retrocedía a su pasado, el fracaso de su primer matrimonio, la vergüenza del divorcio, y las dudas sobre su propio valor como mujer de mediana edad. Su exmarido la había dejado por una mujer más joven, una herida que, aunque cicatrizada, todavía dolía al tocarla. ¿Cómo podía ser digna del afecto de alguien tan joven y lleno de potencial como Mateo? Un día, mientras Mateo elegía un libro de una estantería, Elena intentó sondearlo con un tono casual. ¿Por qué vienes siempre aquí, Mateo? Seguramente hay lugares más emocionantes en Barranco para un chico como tú. Mateo se giró, sonriendo. Me gusta el silencio de este lugar. Y me gusta hablar contigo. Tienes una perspectiva única del mundo, y aprendo mucho de nuestras discusiones. La respuesta fue tan suave y sincera que desarmó a Elena momentáneamente. Sus palabras sonaban genuinas, pero también demasiado buenas para ser verdad. ¿Era posible que un joven como él la viera realmente como una figura inspiradora, y no solo como una mujer mayor y solitaria? Sin embargo, el conflicto de Elena no era solo interno. Fuera de la librería, los chismes comenzaron a circular por el barrio. Doña Carmen, una clienta habitual y la principal fuente de noticias del vecindario, entró una mañana con una expresión de curiosidad mal disimulada. Oye, Elena, dijo, fingiendo examinar un libro. He oído que un joven muy apuesto viene a tu tienda muy a menudo últimamente. ¿Quién es? Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban. Oh, es solo un cliente, respondió de manera cortante, tratando de desviar la conversación. Doña Carmen arqueó una ceja. Un cliente muy leal, entonces. No es común ver a jóvenes pasar tanto tiempo en una librería como esta. A menos que haya una razón especial. Las palabras de Doña Carmen resonaron en la mente de Elena mucho después de que se fuera. Pensó en su familia, en sus pocos amigos. ¿Cómo reaccionarían si supieran de Mateo? ¿La considerarían una tonta por dejarse enredar por un joven que claramente era demasiado joven para ella? El conflicto interno de Elena llegó a un punto crítico cuando comenzó a notar pequeños detalles en el comportamiento de Mateo. Un día, mientras hablaban, el teléfono de Mateo sonó. Elena vio cómo su expresión se tensaba al mirar la pantalla. Rechazó la llamada rápidamente. Elena preguntó casualmente quién llamaba, pero Mateo solo sonrió levemente y dijo, nadie importante. Sin embargo, su actitud evasiva la dejó con más dudas. ¿Tenía Mateo problemas personales que no quería compartir? ¿Le estaba ocultando algo? Esas preguntas la atormentaron hasta la noche. Mientras cerraba la tienda, sentada en la penumbra del mostrador, se dio cuenta de que se estaba enamorando de Mateo. Pero el miedo y la duda seguían carcomiendo su corazón. ¿Cómo podría su relación sobrevivir si ella no podía confiar plenamente en él, o peor aún, en sí misma? En medio de su confusión, Elena decidió mantener la distancia. Empezó a evitar largas conversaciones con Mateo, a veces fingiendo estar ocupada cuando él se acercaba. Mateo notó el cambio. En lugar de presionarla,
simplemente sonreía con amabilidad y decía, si necesitas tiempo, te daré tu espacio. Pero aunque Elena intentaba alejarse, su mente no podía escapar de Mateo. Había algo en su mirada paciente que la hacía sentir culpable, como si estuviera culpando a un inocente por sus propios miedos e inseguridades. Fue entonces cuando Elena se dio cuenta de que su mayor conflicto no provenía de Mateo, ni de la sociedad, sino de sí misma. Temía que su amor no fuera aceptado por el mundo, pero lo que más le aterraba era la posibilidad de que ella no fuera lo suficientemente valiente para intentarlo. Unas semanas después de que Elena decidiera mantener la distancia, la atmósfera en el Rincón del Tiempo se volvió más solitaria que nunca. No era solo porque los clientes eran escasos, sino por la notable disminución de las visitas de Mateo. Todavía aparecía de vez en cuando, pero sus visitas eran breves, casi formales, muy diferentes a las largas tardes que pasaba antes, leyendo y conversando con ella. Había algo diferente en su actitud, como si llevara una carga que intentaba ocultar. Elena no podía negar que su curiosidad crecía con cada día que pasaba. ¿Qué le estaba ocurriendo a Mateo? ¿Por qué había cambiado tan repentinamente? Las preguntas la perseguían, dificultando su concentración en el trabajo o en cualquier otra cosa que solía hacer para distraerse. Una tarde, cuando la tienda estaba vacía, Elena vio aparecer a Mateo. Parecía un poco más delgado que de costumbre, y había unas leves ojeras bajo sus ojos. Sin embargo, su sonrisa seguía siendo tan cálida y genuina como siempre, aunque esta vez parecía forzada. «Hola», saludó Mateo en voz baja, un tono más apagado de lo habitual. «Hola», respondió Elena, tratando de ocultar su preocupación. «Hace tiempo que no te veía». Mateo asintió, tomando asiento en una de las sillas del rincón. Abrió un libro que acababa de comprar, pero Elena pudo ver que su mente no estaba del todo enfocada. Sus ojos se desviaban con frecuencia hacia su teléfono, que yacía sobre la mesa cercana. De repente, el teléfono sonó. Mateo lo cogió al instante, su rostro se tensó al ver la pantalla. Se levantó y caminó hacia un rincón más apartado de la tienda para responder. Aunque su voz era un susurro, Elena pudo oír fragmentos de la conversación. «Ya te lo he dicho, necesito tiempo. No puedo ahora mismo». Cuando la llamada terminó, Mateo regresó a su silla, pero su expresión era aún más sombría. Elena intentó ignorarlo, pero su instinto le decía que algo grave estaba pasando. ¿Quién lo había llamado? Unos días más tarde, mientras Elena limpiaba el mostrador, encontró algo inusual debajo de una de las estanterías. Era una vieja billetera de cuero que le resultaba familiar. Al examinarla, se dio cuenta de que pertenecía a Mateo. Debió de habérsele caído la última vez que estuvo en la tienda. Al principio, la intención de Elena fue devolvérsela al día siguiente. Sin embargo, cuando la abrió para confirmar la identidad de su dueño, algo llamó su atención. Dentro, junto al dinero y las tarjetas, había una pequeña fotografía, ya descolorida por el tiempo. La foto mostraba a una mujer de mediana edad con una sonrisa amable y un niño pequeño a su lado. El niño se parecía mucho a Mateo. Pero lo que dejó a Elena sin aliento fue el rostro de la mujer. Era increíblemente parecido al suyo. Misma forma de los ojos, misma sonrisa. ¿Quién era esa mujer y por qué se parecía tanto a ella? La curiosidad de Elena se disparó. ¿Por qué Mateo llevaba la foto de una mujer que podría ser su hermana gemela perdida? ¿Era solo una extraña coincidencia o había un secreto mucho más grande detrás de todo esto? Buscó más pistas en la billetera, pero no encontró nada que le diera una respuesta clara. Solo había un nombre escrito en el reverso de la foto, Mamá Ana. ¿Quién era Mamá Ana y por qué su rostro era un espejo del de Elena? Esa noche, Elena no pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Estaba Mateo realmente interesado en ella por su personalidad, o había una razón más profunda y oculta? Había sido su relación, desde el principio, parte de un plan más grande que ella no podía comprender. Al día siguiente, Elena decidió devolverle la billetera a Mateo en persona. Cuando se encontraron, ella intentó parecer tranquila, pero su corazón latía con fuerza. «Tu billetera», dijo, extendiéndosela. «La dejaste en mi tienda». Mateo pareció sorprendido, luego aliviado. «Oh, muchas gracias. Ni siquiera me di cuenta de que la había perdido». Elena dudó un momento y luego se armó de valor. «Vi la foto por accidente». «¿Quién es esa mujer?» La expresión de Mateo cambió. Parecía dudar, como si buscara las palabras adecuadas.
después de unos segundos, finalmente dijo, es una larga historia. No es algo que pueda explicar así como así. Esa respuesta solo hizo que Elena sintiera más curiosidad. Quería preguntar más, pero al ver la expresión de inquietud de Mateo, decidió no presionarlo. Sin embargo, en su corazón, sabía que había un gran secreto aún por revelar. Desde ese momento, Elena no pudo quitarse esa sensación de inquietud. ¿Qué había pasado realmente en el pasado de Mateo y cómo se conectaba esa foto con ella? Los días siguientes se sintieron como caminar por el borde de un acantilado, esperando que la verdad finalmente saliera a la luz, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. La tensión era casi insoportable, un silencio pesado que llenaba los espacios entre sus palabras. Cada vez que Mateo visitaba la tienda, Elena sentía la presencia de aquella foto entre ellos, un misterio que demandaba ser resuelto. Una tarde, mientras la garúa caía suavemente sobre las calles de Barranco, Mateo entró en la librería. Esta vez, su rostro no mostraba su habitual sonrisa. Parecía más serio, su expresión cargada de una determinación que Elena no había visto antes. Se sentó frente a ella en el mostrador, la atmósfera de la tienda de repente se sintió densa y expectante. Elena, tengo que hablar contigo, comenzó Mateo finalmente, su voz era un susurro tenso. Hay algo que he querido contarte desde hace mucho tiempo, pero tenía miedo de que lo malinterpretaras. Elena tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. ¿Qué es? Fui adoptado por Ana cuando era un niño, después de que mis padres murieran en un accidente de coche, explicó Mateo, su mirada fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa. Pero antes de que me adoptara, ella solía hablarme de su mejor amiga. Una mujer a la que amaba y admiraba profundamente. Hablaba de ti, Elena. Elena sintió como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. Ana. ¿Te refieres a Ana Morales? Éramos amigas inseparables en la universidad, pero perdimos el contacto hace años. Sí, continuó Mateo. Nunca nos conocimos antes de que yo entrara a tu tienda. Pero Ana hablaba de ti constantemente. De cómo eras la persona más fuerte y sabia que conocía, y de cómo la ayudaste a superar los momentos más oscuros de su vida. Crecí escuchando historias sobre ti. Pero, ¿por qué me estás contando esto ahora?, preguntó Elena, su mente tratando de procesar la avalancha de información. Sé que esto sonará extraño, continuó Mateo, su voz temblando ligeramente. Pero después de que Ana falleció hace unos años, sentí que una parte de mí se había perdido. Quería entender quién era ella realmente, y la única forma que se me ocurrió fue buscar a la persona que fue tan importante en su vida. A ti. El mundo de Elena pareció girar. Todas sus dudas y miedos de los últimos meses de repente adquirieron un nuevo contexto. Mateo no se había acercado a ella por motivos egoístas o por un juego cruel. Había venido por una curiosidad profunda, un deseo de conectar con el pasado de la mujer que lo crió. La emoción que sintió fue una mezcla de alivio y una tristeza abrumadora por la amiga que había perdido. Pero justo cuando pensaba que lo había entendido todo, Mateo continuó. Hay una cosa más. Sacó un sobredoblado de su bolsillo. Ana me dejó esto. Una carta con una condición. Elena tomó el papel con manos temblorosas. Mientras lo leía, sus ojos se abrieron de par en par. En la carta, Ana escribía que le dejaba la mayor parte de su herencia a Mateo, pero con una condición. Debía casarse con alguien que fuera verdaderamente digno, alguien con un corazón noble y un alma sabia. Y el nombre de Elena estaba mencionado específicamente como el ideal de una compañera de vida. En ese instante, Elena se sintió como si un rayo la hubiera partido en dos. ¿Era esa la verdadera razón por la que Mateo se había acercado a ella? ¿Habían sido todas sus interacciones parte de un elaborado plan para conseguir la herencia? Viendo la expresión de devastación en el rostro de Elena, Mateo se apresuró a decir, no es así, Elena. No supe de esta carta hasta hace unos meses. Y sí, al principio tenía curiosidad por ti por las historias de Ana. Pero después de que nos conocimos, me enamoré de ti de verdad. No por la herencia, no por nada escrito en esa carta. Te amo por quien eres. Elena bajó la mirada, las lágrimas comenzaron a acumularse en el rabillo de sus ojos. No sabía si creerle o no. Todo lo que Mateo decía sonaba sincero, pero el peso de su pasado y sus miedos eran demasiado grandes para ser ignorados tan fácilmente. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz quebrada. Yo no sé qué pensar. Mateo asintió,
su rostro lleno de una comprensión dolorosa. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Se levantó y salió de la librería, dejando a Elena sola con la carta y el eco de sus palabras. La historia que una vez pareció un simple romance con una diferencia de edad se había convertido en un complejo laberinto de secretos, herencias y lazos del pasado. Y en el centro de todo, Elena se encontraba en una encrucijada, sin saber si el amor que sentía era un regalo del destino o una trampa cuidadosamente diseñada. Los días que siguieron a la revelación de Mateo fueron un torbellino emocional para Elena. Releía la carta de Ana una y otra vez, tratando de encontrar sentido a todo. Por un lado, la idea de que su vieja amiga la considerara la pareja ideal para su hijo adoptivo era conmovedora. Por otro, la sospecha de que el afecto de Mateo pudiera estar ligado a una herencia la carcomía. La librería, su antiguo refugio, ahora se sentía como una jaula llena de sus propias dudas. La noticia de su peculiar relación no tardó en extenderse más allá de las paredes de El Rincón del Tiempo. Doña Carmen y otras vecinas del barrio cuchicheaban cada vez que la veían. Ese chico joven, ¿es cierto que se va a casar con ella por dinero?, se preguntaban en voz alta en la panadería de la esquina. El juicio social, que antes era una sombra, ahora era una presencia tangible y opresiva. Una tarde, su amiga Isabel la visitó en la tienda, con una expresión de genuina preocupación. ¿Estás segura de esto, Elena?, le preguntó, su voz llena de duda. ¿No tienes miedo de que solo te esté utilizando? Elena sonrió con tristeza, intentando mantener la compostura. Sé lo que siento, Isabel, respondió, aunque su voz carecía de convicción. En el fondo de su corazón, se preguntaba si realmente estaba ciega. En lugar de hundirse en la desesperación, Elena decidió hacer algo que no había hecho en años: escribir. Comenzó a volcar todos sus sentimientos en un diario, que poco a poco se fue convirtiendo en el manuscrito de un libro. Escribió sobre su encuentro con Mateo, sobre su conflicto interno, sobre los chismes y prejuicios, y sobre cómo estaba aprendiendo a amar sin condiciones. La escritura se convirtió en su terapia, una forma de ordenar el caos en su mente y corazón. Después de cerrar la tienda cada noche, Elena se sentaba frente a su vieja laptop, las teclas resonando en el silencio. Escribió sobre el miedo a la diferencia de edad, sobre la duda ante un amor que parecía demasiado bueno para ser verdad, y sobre la importancia de confiar en la conexión emocional por encima de todo. También escribió sobre su propia experiencia, sobre cómo finalmente descubrió que el amor verdadero no se mide por los números en un documento de identidad, sino por la lealtad, el respeto y el compromiso mutuo. Tituló el libro La imperfección perfecta. Al principio, dudó en publicarlo, temiendo exponer su vida al escrutinio público. Pero después de recibir el aliento de Mateo, quien la apoyó incondicionalmente, finalmente reunió el valor para enviar su manuscrito a una pequeña editorial independiente. Para su sorpresa, el libro fue aceptado de inmediato. La historia de Elena sobre un amor improbable en la Lima contemporánea resonó con muchos lectores. En cuestión de meses, La imperfección perfecta se convirtió en un bestseller local, llevando el nombre de Elena a la atención del público. Las entrevistas en los medios y las invitaciones a eventos literarios comenzaron a llegar, obligando a Elena a salir de su zona de confort para compartir su historia con el mundo. En medio de todo el torbellino, Mateo permaneció a su lado, un pilar de apoyo constante. Nunca la presionó para que tomara una decisión rápida sobre su relación, pero su presencia silenciosa y su apoyo incondicional hablaban más que 1000 palabras. En el lanzamiento del libro, Mateo estaba en primera fila, su rostro radiante de orgullo al ver cuántas personas se habían inspirado en su historia. Esa noche, después del evento, mientras caminaban por el malecón de Barranco bajo un cielo estrellado, Elena finalmente tomó su decisión. Se detuvo y se giró para mirar a Mateo. Sí, dijo simplemente. Mateo la miró confundido. ¿Sí, qué? Sí, me casaré contigo, respondió Elena, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en mucho tiempo. No por Ana, no por la herencia. Sino porque te amo. Y porque, a pesar de todas las dudas y el miedo, sé que eres tú la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Unos meses después, se casaron en una sencilla ceremonia en una playa tranquila al sur de Lima, al atardecer. Solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. La boda fue un símbolo de su victoria sobre todas las dudas, los chismes y los prejuicios. Demostraron que el amor verdadero puede superar la edad, las circunstancias y las expectativas de la sociedad. Después de la boda, Elena y Mateo decidieron dejar atrás su rutina.
Vendieron la librería y utilizaron el dinero de la herencia de Ana no para vivir una vida de lujos, sino para embarcarse en un viaje por el mundo. Para ellos, era una forma de comenzar un nuevo capítulo, lleno de aventuras, aprendizaje y conexión. En cada ciudad que visitaban, desde las antiguas ruinas de Cusco hasta las bulliciosas calles de Tokio, buscaban pequeñas librerías, como la que los había unido. Esos lugares se convirtieron en un símbolo de su viaje, un viaje que había comenzado con miedo y duda, pero que había culminado en un amor tan real y duradero como las historias contenidas en esos libros. Y así, dos almas, una vez perdidas en su propia soledad, encontraron en la otra un